Saludos hermanos, en el nombre de Jesús. Es un privilegio poder venir a ustedes y poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión vamos a considerar el tema de los templos tipo y antitipo. Y espero que estén bien, espero que sean bendecidos a través de este estudio. En este estudio vamos a aprender un poco de la historia del templo de Salomón, como también el templo donde predicó Jesús, y el significado antitípico que tienen estos templos para nosotros en esta era cristiana y también cómo se aplican a la iglesia. Entonces queremos ver algunas lecciones que tiene este estudio y espero que podamos ser dirigidos por Dios y poder llegar a un entendimiento más perfecto y claro del mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, antes de comenzar, quiero pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplico que nos bendigas a través de tu Santo Espíritu, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces como ya les mencioné, el tema se titula Los templos tipo y antitipo. Y vamos a ver lecciones y una verdades que tienen que ver con los templos, el templo de Salomón y el templo de Herodes o el templo donde predicó Jesús. Y vamos a ver el significado antitípico que tienen estos templos y la historia de los templos y todo lo que sucedió en la construcción y todo eso. Entonces, para empezar, vamos a leer algunos textos bíblicos que se encuentran. El primer texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 19 y 22. Y observen lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es Efesios capítulo 2. Entonces aquí vemos, al empezar, lo que queremos ver es de que este templo, hay el templo literal, lo que vamos a estar estudiando, el templo de Salomón y después el templo donde predicó Jesús, pero vamos a ver que estos templos vienen siendo un símbolo o un tipo del templo espiritual. Y aquí en Efesios dice que la piedra principal del ángulo era Jesucristo mismo. Entonces vamos a ver que eso tiene mucho significado, ¿verdad? Para nosotros y también en la historia del pueblo de Israel. En Salmos 118, versículos 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahorita vamos a leer algunas referencias que tienen que ver con la construcción del templo de Salomón. Y vamos a ver esta piedra del ángulo que fue rechazada por mucho tiempo, sin embargo, llegó a ser la piedra principal, la piedra más importante. Y vamos a ver que era una profecía hablando de la manera que los judíos iban a rechazar a Cristo. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4 versículo 10 y 11 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra profecía que nos menciona de lo que pasó en la edificación del templo de Salomón
y cómo esa piedra que fue rechazada por los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo, llegó a ser la piedra más importante, y obviamente era una profecía que se estaba refiriendo a Jesús. Entonces vamos a ver que la iglesia cristiana es el antitipo del templo de Salomón. Y ahorita que les muestre la gráfica, vamos a poder apreciar esta verdad. Noten lo que dice ahí en Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También en 1 Reyes 5, 17 al 18 dice: Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Primera de Reyes 6:7 dice: Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces ahí tenemos la historia en la construcción del templo de Salomón, que se preparaban las piedras, se fabricaban las piedras y entonces las traían y las ponían como el fundamento, de tal manera que no se usaba el martillo ni hachas, no se oyeron en la casa. O sea, no había ese movimiento de estas herramientas, sino más bien las piedras eran preparadas y después eran traídas para que formaran el fundamento. Muy interesante, ¿verdad? La historia. Ustedes pueden leer el resto de la historia leyendo Primera de Reyes, capítulo 5 y el capítulo 6. Ahora noten esta referencia del deseado de todas las gentes hablando de este mismo evento. Es la página 548 a la 550. Dice: al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo, y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación, y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos, pero la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta.
sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba, la piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Entonces esta referencia es muy interesante porque nos muestra que lo que sucedió en la construcción del templo de Salomón fue un acontecimiento verídico de la historia de Israel y era como una profecía de lo que iba a pasar con Jesús, que iba a ser rechazado por su pueblo, por los judíos. Sin embargo, Jesús iba a ser la piedra más importante del templo, la piedra que iba a soportar todo el peso del templo. Entonces aquí la referencia nos muestra que era una profecía de un símbolo, que esa piedra era un símbolo de Cristo. Entonces sí, Cristo representa la piedra angular. Muchas de las veces cuando uno habla de la representación de la piedra, especialmente cuando hablamos de Daniel 2, allí sí representa también a Cristo, sin embargo representa a Cristo en la persona de sus santos, de sus hijos, del pueblo que va a terminar la obra, los 144,000. Entonces es importante marcar o notar de que sí, Cristo es representado por la piedra, en este caso es la piedra angular, la más importante de ese templo. En Daniel 2 representa a Cristo, pero más bien en la persona de sus hijos, los 144,000 que van a terminar la obra, ¿verdad? Que Dios los va a usar para predicar el Evangelio. Entonces tenemos que ver los diferentes símbolos para notar la maravilla o la obra maravillosa que Dios quiere hacer a favor de su pueblo y la manera como en las profecías, como en este caso en el templo de Salomón, la construcción, pues lo que sucedió en ese evento estaba apuntando a Cristo y cómo él iba a ser rechazado, pero a la vez cómo iba a ser la piedra angular, la más importante. Entonces es una referencia muy pero muy interesante de lo que pasó allí. Ahora, si nosotros vemos esta gráfica es en realidad lo que vamos a estudiar hoy. Es los templos tipo y antitipo. Ahora, si ustedes notan en esta gráfica, la parte de acá arriba es el tipo y la parte de acá abajo es el antitipo. Entonces, cuando hablamos del templo de Salomón, estamos hablando del primer templo, el primer templo literal. Después, el segundo templo es el templo de Herodes, como se conoce, o el templo donde predicó Jesús, allí en Jerusalén. Entonces vamos a considerar todo lo que pasó con este templo, cómo fue destruido. Después de ser destruido, el pueblo fue llevado a cautiverio en Babilonia. Estuvieron ahí 70 años y después se dieron 3 decretos para que nuevamente se pudiera construir el segundo templo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar la historia del pueblo de Israel durante estos 2 templos. Y vamos a ver que estos templos y los sucesos o los eventos que sucedieron llegan a ser como un tipo de la iglesia en 2 secciones, la iglesia cristiana. El templo de Salomón es un tipo de la iglesia cristiana en su primera sección o su primera etapa, la iglesia de los apóstoles, la iglesia cristiana. Y después vamos a ver lo que sucedió con esta iglesia cristiana. ¿Qué pasó? Como lo vamos a ver lo que pasó con el templo de Salomón. Después fue destruido y se estableció un sistema falso. Vamos a ver que también sucedió lo mismo con la iglesia cristiana. Y vamos a ver hasta el final, en la segunda sección, vamos a ver que la segunda sección tiene que ver con la iglesia purificada, con los 144,000, esa sección que va a terminar
la obra. En el tipo vemos que el templo de Salomón era grande, era un templo magnífico, era un templo que tenía mucho oro en su construcción. Sin embargo, vamos a ver que el segundo templo era mayor en gloria, no porque era más costoso o tenía más muebles costosos o más oro, sino más bien porque la misma presencia de Dios a través de Jesucristo estuvo allí presente. Entonces la gloria del segundo templo llegó a ser mayor que la del primer templo, el templo de Salomón. Eso es un tipo para nosotros en la sección cristiana. La iglesia apostólica, la iglesia cristiana en su primera sección, en comparación con la segunda sección, cuando la iglesia sea purificada y cuando Dios use a los 144,000 para terminar la obra, vamos a ver que en la segunda sección va a ser de tal manera como lo fue cuando Cristo estuvo en el templo. Va a ser algo, la gloria o el poder y la majestad va a ser más fuerte, más grande. ¿Por qué? Porque Dios va a usar finalmente a sus siervos de Dios para finalizar la obra del Evangelio. Entonces vamos a ver esto a través del estudio, hermanos. La parte de arriba es el tipo y la parte de acá abajo representa el antitipo. Y espero que todos podamos apreciar este estudio. Muy bien, entonces queremos ver qué pasó con el templo de Salomón. Vamos a ver qué pasó con el templo de Salomón. En 2 de Reyes 25, versículo del 1 al 11, dice esto. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo presó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las cosas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces aquí tenemos la historia básicamente cuando fue destruido el templo de Salomón. Y vemos que ahorita vamos a leer unas referencias, las razones que Dios permitió que el templo fuera destruido. Y vamos a ver que las razones es porque el pueblo no dejó, dejó de seguir al Señor. Hubo varias razones por qué Dios permitió que se destruyera el templo, pero obviamente lo que sobresale es de que el pueblo dejó de seguir al Señor y empezaron a hacer muchas cosas que no le agradó al Señor, que entonces Dios permitió que viniera el rey de Babilonia y completamente destruyera el templo,
y destruyera al pueblo y se lo llevó en cautiverio. Noten esta referencia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 al 21. Noten lo que la Biblia dice aquí. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos se hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo tanto trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reinado de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. Y obviamente, ¿verdad?, está hablando de los 70 años de cautiverio, una profecía que la hizo Jeremías, donde el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio por 70 años. Y es muy interesante que la Biblia diga o nos mencione que las razones principales por qué Dios permitió esto y por qué vino este juicio sobre el pueblo de Israel, o sea, sobre el pueblo de Dios, es porque ahí dice que el pueblo estaba siguiendo las abominaciones de las naciones y por lo tanto se estaba contaminando el templo. Se estaban contaminando. Es lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. ¿Cuál es el problema más grande de la iglesia adventista? Es la mundanalidad. Por eso la iglesia se encuentra en una apostasía, porque en vez de seguir al Señor, está siguiendo al mundo. Está siguiendo las costumbres y las abominaciones de las naciones, celebrando las fiestas del mundo y trayendo el mundo a la iglesia. Lo mismo sucede hoy en día. También aquí menciona el versículo 15 que Dios tenía misericordia de su pueblo. Miraba la condición de su pueblo, entonces Dios les mandaba a profetas, les mandaba a mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y Él quería que su pueblo regresara a Él y por lo tanto les mandaba profetas. Pero ¿qué hacían ellos con estos profetas? Aquí dice que menospreciaban sus palabras, se burlaban de los profetas y los rechazaron. Los rechazaban a estos profetas hasta que Dios ya no hubo remedio. Dios miró que ya no había remedio y por lo tanto permitió que viniera este juicio sobre su pueblo. ¿Y qué pasa hoy en día? Pasa lo mismo. Es raro escuchar pastores que prediquen del púlpito usando el espíritu de la profecía. No se escucha mucho de eso. Cuando Dios ha levantado a la profeta, la hermana White, para que dé un mensaje de preparación, de amonestación, que nos pueda ayudar a educar, a que crezcamos en la preparación que tenemos que tener. Pero la iglesia, ¿qué hace? Rechaza a la hermana White, rechaza el espíritu de profecía. Los predicadores se les enseña en las universidades adventistas que no hablen, que no prediquen del púlpito usando el espíritu de la profecía, que ahora tenemos que adoptar una nueva teología en la cual los pilares y el fundamento
del adventismo no es necesario o esencial. La ley de Dios, el santuario, el sábado, estas verdades no son tan importantes. Ahora tenemos que unirnos con el movimiento ecuménico en el sentido de traer unidad entre los cristianos, el bienestar de la familia y esto y lo otro, que las doctrinas no son muy importantes. Entonces es lo que pasa hoy en día. La misma iglesia rechaza el espíritu de profecía. Y no se diga del cuarto ángel, del Elías antitípico, porque lo rechazan también. No quieren el mensaje que Dios envía. No quieren ni respetan a los profetas que Dios envía. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y por estas razones, porque se estaban contaminando con las abominaciones de las naciones y porque rechazaron a los mensajeros que Dios les enviaba, esa es la razón que Dios trajo a ellos, a los, ¿verdad? Al rey de Babilonia, para que destruyera el templo, para que los matara, y los que sobrevivieron eso, entonces los llevó en cautiverio por 70 años, para que ellos pudieran darse cuenta del pecado tan grande que habían cometido contra Dios. Y eso es la historia, lo que pasó con ese templo de Salomón. Aquí también en el libro de Daniel, muchos de ustedes ya conocen esta historia. En Daniel capítulo 5, versículo 24 al 31, dice: Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Balsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? La historia nos relata que el rey de Babilonia destruyó el templo y llevó a los judíos en cautiverio por 70 años, ¿verdad? 70 años, desde el año 606 a.C. hasta el año 536 a.C. Después que se terminó el cautiverio, por esos 70 años, después del cautiverio, entonces es cuando los medos y los persas derrotan a Babilonia. Y es cuando derrotan a Babilonia, como está ilustrado aquí en Daniel capítulo 5, entonces el pueblo de Dios, después del cautiverio, les es permitido, a través de decretos que se hicieron, para que regresaran a Jerusalén y empezaran a reconstruir el templo y las murallas y las ciudades. No fue hasta después de 70 años que estuvieron en cautiverio que ellos tuvieron el derecho de regresar nuevamente a Jerusalén. Y durante ese tiempo, acuérdense que en ese tiempo Dios estaba usando a Jeremías, ¿verdad? Antes del cautiverio, para que el pueblo se arrepintiera. No se arrepintió, entonces se cumplió esa profecía. Después y durante ese periodo del cautiverio, Dios levantó a Ezequiel, que estaba amonestando a los ancianos, a los líderes de su pueblo. Y a la misma vez levantó al profeta Daniel, que Dios lo usó grandemente para que estuviera allí en la corte del rey y pudiera dar testimonio de la obra del Señor. Y más tarde, ahorita vamos a ver que después surgieron los otros profetas que ayudaron en la construcción del templo, que tuvieron que regresar a Jerusalén para empezar a construir nuevamente el templo. Entonces ya entramos en el periodo de Nehemías, de Esdras, Zacarías, Ageo, Zorobabel, estos grandes hombres que pudieron levantar al pueblo de la ruina y pudieron regresar a Jerusalén y nuevamente construir el templo. Entonces, ya que se terminó el cautiverio, entonces regresaron a Jerusalén y pudieron entonces empezar
a construir, ¿verdad? Noten aquí el primer decreto para que se llevara a cabo esta obra se hizo en Esdras, lo vemos en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ahora tengan esto en mente, hermanos, para que se nos facilite entender el tema. Todos los eventos que sucedieron en la historia de Israel en cuanto al templo, la destrucción del templo, ¿verdad? Su tiempo en el cautiverio, después del cautiverio, y los tres decretos que se hicieron para que finalmente se construyera el templo nuevamente, es una lección. Ese es el tipo de lo que iba a suceder en cierta manera, o un ejemplo de los eventos que iban a suceder en la era cristiana, entre las dos secciones, entre la iglesia primitiva, la iglesia cristiana apostólica, y la iglesia final, la iglesia de los 144,000, quien Dios va a usar para terminar la obra. Entonces todos estos eventos llegan a ser como un tipo, y ahorita lo vamos a ver a través del cartel, de la manera que se cumplió uno y el otro. Entonces aquí el primer decreto dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí vemos el primer decreto hecho por Ciro, rey de Persia, que les daba la oportunidad y el privilegio y la libertad de poder regresar a Judá, de poder regresar a Jerusalén y empezar la edificación del templo y de la ciudad y los muros y todo eso. Entonces él dio un decreto para que todo el reinado supiera las intenciones que él tenía y el permiso que les daba a los judíos de regresar a Jerusalén y empezar a construir el templo. Ahora, ¿qué sucedió cuando él dio el primer decreto? Pues vamos a ver, hermanos, que después que él dio el primer decreto, los judíos frustraron o dificultaron el decreto. Noten lo que dice aquí en Esdras capítulo 4 del 1 al 6 y el versículo 23 y 24. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadrón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario
y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Se dio el primer decreto, ¿verdad? Por Ciro. Sin embargo, los judíos empezaron a frustrar, a dificultar el decreto o el orden de construir el templo. Entonces aquí el enemigo usó a estos judíos inconversos, a estos enemigos que empezaron a atacar. Ahí dice que usaron el poder y hasta la violencia. Y por eso tenemos la historia de Nehemías, que él tenía la espada en una mano y con la otra estaba edificando, construyendo. ¿Por qué? Porque el enemigo usó a estos enemigos para que se parara la obra de construcción. Entonces vamos a ver que esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la era cristiana, especialmente cuando Dios ha mandado los mensajes a su pueblo. Siempre ha habido personas inconversos, personas malas que han querido frustrar la obra, que han querido parar la obra. Entonces eso llega a ser como un ejemplo, un tipo de lo que ha pasado cuando Dios ha enviado los mensajes que quiere que la iglesia reciba. Así como se dio el primer decreto, pero estos judíos empezaron a atacarlos, a frustrarlos, a dificultar la obra que Dios les había encomendado. Entonces muchos, como dice aquí, y los atemorizó para que no edificaran. Entonces empezaron a usar su poder y violencia para que se parara la obra. ¿Y qué pasó? Entonces la obra quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces con el primer decreto no fue suficiente. Se tuvo que hacer otro decreto. Y el segundo decreto lo encontramos ya leyendo Esdras capítulo 5, porque el primer decreto de Ciro no fue suficiente para que se terminara y se finalizara la obra. Se tuvo que hacer otro decreto. Entonces cuando se hizo este segundo decreto, más adelante lo vamos a ver, fueron por Ciro, Darío y Artajerjes, los tres decretos. Entonces aquí dice en Esdras capítulo 5, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, ya para el segundo decreto, Dios usó a los profetas, Ageo y Zacarías. Y también, si ustedes leen el libro de Nehemías, pues también usó a Nehemías, a Zorobabel, era el gobernador, y a Esdras, y a otros líderes que Dios usó para que todos trabajaran unánimes, unidos para la construcción del templo. Entonces la obra no se quedó parada. A pesar que los judíos la frustraron cuando se dio el primer decreto, Dios entonces trajo a los profetas para que todos trabajaran con un mismo propósito y que se cumpliera la obra. Sin embargo, este decreto, a pesar de que los profetas estaban unidos y trabajando, aún este decreto también fue frustrado por los judíos. Ustedes pueden leer toda la historia, hermanos. Yo simplemente me estoy enfocando en los pasajes pertinentes, en los sobresalientes, pero ustedes pueden leer toda la historia allí, en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías. Entonces, ¿qué pasó? Pues este segundo decreto también fue frustrado por los judíos. Y ahorita vamos a ver los tres decretos, aunque esta referencia no menciona eso, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos en Esdras capítulo 6, versículo del 11 al 15. Dice el tercer decreto, porque ya cuando se tuvo que hacer el tercer decreto,
es entonces cuando llegó a ser un decreto de muerte. El primer decreto no era decreto de muerte, ni tampoco el segundo era decreto de muerte. Los judíos frustraron los primeros dos decretos, pero ya para el tercero, las consecuencias de frustrar la obra eran muy, pero muy serias. Noten lo que dice aquí. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Y noten, aquí están los tres decretos. Y por el mandato de Ciro y Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Por eso ahí menciona el rey Darío que dio este decreto, ¿verdad? Que era un decreto de muerte. Entonces, con el tercer decreto que hizo por el rey Darío, era un decreto de muerte. Si alguien iba a interferir en la construcción, entonces iban a arrancar un madero de su casa, lo iban a alzar y lo iban a colgar ahí, lo iban a matar y su casa iba a llegar a ser un muladar, ¿verdad? Para que todos se dieran cuenta de las consecuencias si alguien quería frustrar este decreto. Y finalmente la historia nos menciona y nos dice que finalmente el templo fue construido, porque ya no, los judíos sabían que si querían intervenir o dar problemas o frustrar, entonces los iban a matar, ¿verdad? Y finalmente se construyó el templo, pero se requirió estos decretos, ¿verdad? Por lo menos ahí lo menciona por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes. Y más adelante ustedes lo pueden leer en la historia leyendo Esdras capítulo 7. Artajerjes dio otro decreto, pero era mayormente para embellecer el templo ya construido. Entonces ustedes lo pueden leer allí leyendo el capítulo 7, pero ahí menciona por mandato de Ciro, Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces finalmente fue construido el templo. Entonces básicamente eso es lo que tenemos en la historia. Como les digo, yo no les voy a poder dar por el tiempo todos los detalles de esta historia, pero ustedes lo pueden leer leyendo el libro de Esdras y el libro de Nehemías, para que se den cuenta de todos los eventos, de lo que estaba pasando en ese tiempo, de la manera que Dios usó a Nehemías para que ayudara en la construcción, la manera que ellos trataron con estos enemigos y cómo Dios se manifestó. Hay tantas, pero muchas lecciones que uno puede aprender leyendo estas historias. Y de la manera que Dios usó a estos profetas, Ageo, Zacarías, al gobernador, ¿verdad? Zorobabel, y todos ellos trabajando unidos para cumplir un propósito. Es una obra grandiosa, es una obra maravillosa. De hecho, se llevó a cabo una reforma y un reavivamiento durante estos días, durante este tiempo, cuando Dios usó a Esdras y a Nehemías Ustedes lo pueden leer en Nehemías capítulo 9 y capítulo 10, donde todas las cabezas de los hogares, todos los líderes se reunieron y empezaban a leer las palabras del libro de la ley. Es cuando Esdras y los sacerdotes, los líderes, empezaban a leer
y le daban el sentido correcto de la palabra de Dios. Entonces se manifestó una reforma y un reavivamiento que nunca antes se había visto en el pueblo de Israel. Y esa fue la otra razón que Dios los pudo bendecir de tal manera que pudieron nuevamente construir el templo y nuevamente empezar a celebrar las fiestas y todo lo que Dios les había dado que tenían que celebrar y hacer como una manifestación y una evidencia de que ellos eran el pueblo de Dios. Son lecciones muy pero muy buenas y el mensaje nos habla también de eso, de un verdadero reavivamiento, una verdadera reforma que se llevó a cabo en ese tiempo con el pueblo de Israel. Y Dios utilizó a estos profetas porque estaban en armonía y trabajaban unidos. Son lecciones bonitas que ustedes las pueden leer en su tiempo, hermanos. Pero vamos a continuar con el tema. Entonces vamos a comparar los templos. Vamos a comparar los templos. Ustedes notan aquí tenemos el templo de Salomón. Ese es el templo de Salomón. Si se construyera ese templo hoy en día, costaría, yo pienso que costaría billones de dólares por todo el oro que contenía. Todo el oro que contenía, la manera que lo construyeron, los muebles, era de una calidad excelente y contenía mucho, pero mucho oro. Los candelabros, todos los utensilios, todas las copas, todos los muebles y todo eso mayormente eran de oro. Entonces costaría billones de dólares para construir un templo así como el de Salomón. Nunca en la historia se había construido un templo como el de Salomón. Entonces ahí la historia ustedes lo pueden leer en la Biblia. Fue un evento grande, una manera increíble, algo que David quería hacer. Dios no le permitió a David construir este templo y la razón es porque él había matado a mucha gente, había derramado sangre, mucha sangre. Entonces permitió que su hijo Salomón construyera este templo en un tiempo de paz. Si ustedes notan la historia cuando se construyó este templo, Israel mayormente disfrutaba de la paz, no tenía muchas guerras o pleitos con otras naciones, Salomón, y por lo tanto se construyó ese templo. Entonces costaría billones y billones de dólares para construir un templo así como lo hicieron en el tiempo de Salomón. Este otro templo se considera o se conoce como el templo de Herodes, donde predicó Jesús. Ese fue el templo que fue construido después de los 70 años del cautiverio. Y tomó varios años para la construcción y ustedes saben, lo modificaron y a través de los años pues hicieron varios cambios, pero básicamente este es el templo donde estuvo Cristo predicando. Entonces la Biblia nos dice que este segundo templo, aunque era inferior en construcción al templo de Salomón, era más grande en gloria. Y por el simple hecho de que Cristo mismo estuvo aquí, predicando, sanando, ayudando, testificando, ¿verdad? A favor de su Padre, a favor de la palabra y todo eso. Y aquí en Salomón pues no, ¿verdad? Aunque este templo era más costoso, más grandioso en su construcción, era grande, pero en comparación con este templo pues era inferior porque la presencia de Dios estuvo aquí. Jesús predicó aquí. Y eso es lo que vamos a ver al comparar los templos y al ver el tipo y el antitipo. Dice esta referencia, Esdras capítulo 3, versículo 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo,
alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oían el ruido hasta de lejos. Ahí está en Esdras capítulo 3. Entonces ahí dice que el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. ¿Por qué? Porque habían ancianos que habían testificado, habían presenciado, ¿verdad? Habían visto la casa de Salomón. Entonces habían visto, y ahora cuando estaban mirando echar los cimientos de esta casa, pues lloraban, ¿verdad? Lloraban por emoción. Y ahí dice que no se distinguía entre el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque estos ancianos estaban mirando, estaban por lo tanto recordándose del primer templo en comparación con el segundo templo. Es muy interesante, ¿verdad? Y también en Ageo capítulo 2 versículo 3 y 9 dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la razón que les mencioné, que la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, en el sentido de que Cristo mismo predicó en el segundo templo. Cristo mismo estuvo allí sanando, haciendo milagros, predicando, enseñando a la gente. Entonces la gloria de del segundo templo fue mayor que la del primer templo, del templo de Salomón. Muy interesante, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, la página 26 y 27 dice esto: Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón, y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 2 y Esdras 3. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaba allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella.
Durante varios siglos los judíos se habían esforzado a- para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo, y sólo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces aquí tenemos una serie de eventos y profecías, hermanos. Nos muestran, ¿verdad?, el contraste y la diferencia entre el templo de Salomón y el templo donde predicó Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Pues la diferencia es de que el segundo templo fue honrado con la presencia de Jesús. Cuando Jesús empezó a sanar, a curar, a instruir, se cumplió esa profecía de que Él era el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las gentes. Entonces, por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Y esa era una profecía que se encontraba en Ageo y en Esdras, ¿verdad? De que la gloria del segundo templo iba a ser más grande que la del primer templo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se iba a manifestar allí. Sin embargo, a la vez, Cristo mencionó unas palabras muy tristes cuando el pueblo lo rechazó. Cuando el pueblo lo rechazó, entonces Jesús les dijo: ustedes no van a ser mi pueblo y yo no voy a ser su Dios. Y entonces él pronunció estas palabras tristes: he aquí vuestra casa, he aquí vuestro templo es dejada desierta. Es cuando Jesús los rechazó como nación, los rechazó como su pueblo, y les dijo: yo no voy a ser, ustedes no son mi pueblo y yo no voy a ser su Dios. Y desde ese momento, entonces Jesús establece, ¿verdad?, su pueblo, o sea, los cristianos, la iglesia cristiana, aquellos judíos fieles que aceptaron a Jesús. Ellos llegaron a ser los cristianos, ¿verdad?, con los apóstoles. Ya no era el pueblo de los judíos porque Jesús los rechazó. A pesar de que ellos presenciaron su presencia, la obra que él hizo en el templo, algo increíble y maravilloso que estaba en la profecía, sin embargo lo rechazaron. Entonces esa es la diferencia, hermanos, entre el templo de Salomón y el templo donde predicó Jesús. La gloria del segundo templo fue mayor que la del primero. Entonces toda esta historia de estos dos templos llegan a ser como un ejemplo de lo que iba a suceder en la era cristiana, empezando con la iglesia cristiana apostólica y terminando con la segunda sección, cuando Dios purifique a la iglesia y salgan los 144,000 y Dios los use para terminar la obra. Entonces vamos a ver eso. En estos momentos, tipo y antitipo. Ahora sí, vamos a regresar nuevamente al cartel. Ahora, en este cartel, ustedes notamos, como ya les expliqué, el primer templo es el templo de Salomón.
en esta parte aquí. Esta parte de arriba representa el tipo. Entonces, y acá es el segundo templo, el templo donde predicó Jesús. Aquí la gloria del segundo templo fue mayor que la del primero porque Jesús predicó. Aquí su presencia se manifestó. Esto llega a ser un tipo de la era cristiana. El templo de Salomón es un tipo de la iglesia cristiana en su primera sección, la iglesia apostólica, los cristianos. Y el segundo templo llega a ser un tipo de la segunda sección cuando la iglesia sea purificada. En la primera sección había 120 discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo y Dios los usó para salir y predicar el Evangelio. En la segunda sección no van a ser 120, sino más bien van a ser 144,000 que Dios va a usar para predicar el Evangelio y así terminar la obra. Entonces, en ese sentido, el segundo templo, que es un tipo de la segunda sección de la era cristiana, va a ser más, la gloria va a ser más grande, más fuerte que la primera sección. ¿Por qué? Porque en la primera sección vimos que era la iglesia cristiana de los apóstoles y Dios los usó, pero ellos no pudieron terminar la obra. ¿Se acuerdan? Corresponden con los obreros de la hora tercera en Mateo capítulo 20. Ellos no terminaron la obra, sino fueron los obreros de la hora undécima, los 144,000, la iglesia purificada. Ellos terminan la obra. Entonces, en este caso, el segundo templo es un tipo de la segunda sección de la iglesia purificada que va a terminar, ¿verdad?, la obra del Evangelio. Entonces vamos a ver qué pasó con el templo de Salomón. En primer lugar, el templo de Salomón, ¿se acuerdan que fue destruido? Fue destruido por Babilonia. Y en su lugar se estableció un sistema falso de adoración. Babilonia entonces se estableció, ¿se acuerdan la historia de Daniel capítulo 2 y lo que está registrado en Daniel 2? Y en adelante nos muestra que los judíos, estando en Babilonia y estando en cautiverio, se tenían que someter a un sistema falso de adoración. Después, ese sistema falso de adoración, básicamente al terminarse el cautiverio, entonces cayó el imperio de Babilonia. Babilonia cayó. Y es entonces cuando vino el periodo de los medos y los persas. Y bajo el periodo de los medos y los persas es cuando se empezaron a hacer los decretos. El decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, para que finalmente se construyera el templo. Entonces esto es lo que vimos en el tipo. El templo de Salomón, destruido por los de Babilonia, por el reinado de Babilonia, se estableció un sistema falso, ¿verdad?, de adoración, porque los judíos ya no podían adorar conforme a lo que decía Dios, porque estaban en cautiverio. Después Babilonia cayó, fue destruida y empezó el periodo de los medos y los persas. Y a través de este periodo de los medos y los persas es cuando se hicieron los 3 decretos. Los 3 decretos para que finalmente el segundo templo fuera construido. Eso es lo que encontramos en el tipo. En el antitipo, el templo de Salomón es un tipo de la iglesia cristiana en su primera sección. Los apóstoles, los cristianos primeros. Y así como los cristianos empezaron a morir, los apóstoles murieron, para el año 538, aquí, 538, es entonces cuando la Iglesia Católica Romana, es cuando se establece el papado, la Iglesia, el papado, y es entonces cuando se establece un sistema falso de adoración. Así como lo que estableció Babilonia en el tipo. En el antitipo, para el año 538, es cuando se quita el sábado y se establece un sistema falso
de adoración. Eso sucedió del año 538 hasta el año 1798. Es la profecía de los 1260 días, ¿se acuerdan? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los 42 meses, es lo mismo, es el mismo tiempo que la iglesia estuvo bajo, podemos decir, en ese cautiverio, ¿verdad? Estuvieron en la edad oscura y se estableció un sistema falso de adoración. Ese es el tiempo cuando el sábado y el santuario fueron pisoteados por Babilonia, por el catolicismo, que corresponde con lo que pasó con Babilonia en el tipo. Después del año 1798, entonces aquí dice caída del poder papal. Así como cayó el imperio de Babilonia en el tipo, en el antitipo el poder papal cayó. Fue cuando el papa fue llevado preso, ¿verdad? Por el general Berthier de Francia, y entonces él fue llevado a cautiverio y se terminó su poder. Es cuando recibió la herida de muerte la Iglesia Católica. Entonces, cuando se cayó el poder del papado, es entonces cuando se empiezan a hacer los decretos en el antitipo, pero más bien llegan a ser mensajes que Dios envió, que básicamente son lo mismo que los decretos que Dios usó. Entonces, en el antitipo, en el año 1844, vamos a decir como 46 años después que la caída del papado, es entonces cuando Dios levantó a la hermana White y le dio la luz o empezó a darle las visiones sobre la verdad del santuario y la verdad del sábado. Entonces ahí se establece el movimiento adventista del séptimo día, levantando las verdades que habían estado pisoteadas por la Iglesia Católica durante la Edad Oscura, la verdad del sábado y la verdad del santuario. Entonces a ella se le reveló la verdad de la profecía de los 2300 días. Es cuando ella empezó a publicar y a enseñar la verdad del sábado. Antes estaba en la oscuridad, pero ya para este año Dios le empezó a dar visiones y le reveló la verdad del santuario, ¿verdad? La posición de Cristo moviéndose del lugar santo al lugar santísimo y empezando el juicio investigador de los muertos. Esto corresponde con el primer decreto en el tipo. Entonces, después que se hizo el primer decreto, pues obviamente, ¿verdad? No se finalizó, no se terminó el segundo templo espiritual, sino que Dios tuvo que dar otro mensaje, tuvo que enviar otro mensaje y lo hizo en el año 1888. Entonces, en el año 1888, Dios mandó a Wagner y Jones y dio el mensaje de la justificación por la fe. La justificación por la fe. Un mensaje que Dios lo envió para que la iglesia se preparara y recibiera el poder y se preparara para que pudiera terminar la obra. Sin embargo, así como no se terminó la obra después de 1844, pues en el año 1888, ¿verdad? Los hermanos líderes que tenían posición frustraron. Así como lo vemos en el tipo, los impíos judíos frustraron la obra de construcción. Pues también aquí se manifestó de que los impíos empezaron a frustrar la obra que Dios quería hacer a través de estos dos siervos, Wagner y Jones. Aún a la hermana White, ella empezó a amonestar a los líderes y la mandaron a Australia, porque no querían escucharla y simplemente la mandaron a Australia, aunque vemos que Dios la usó aún estando en Australia, pero el hecho es de que la hermana White los amonestó y les dijo que ese mensaje venía de Dios, pero muchos de ellos lo habían rechazado. Eso fue en el año 1888, que corresponde con el segundo decreto. Pero entonces vemos que se tuvo que hacer un tercer decreto. Y el tercer decreto vino en el año 1929. Fue cuando Dios levantó al Elías antitípico. Fue cuando Dios levantó al cuarto ángel o levantó a este profeta, Víctor Hutev,
que nos dio el mensaje de la vara del pastor. Eso es los temas, los estudios que hemos estado estudiando. En el año 1929-1930 vino el mensaje del Elías antitípico. Este es el último mensaje que Dios va a enviar a la iglesia antes que la iglesia sea purificada y antes que la iglesia sea preparada para terminar la obra, ¿verdad? Terminar la obra durante el fuerte pregón. Y noten que en el tipo, el tercer decreto era un decreto de muerte. Cualquiera que iba a interferir, iban a tomar un madero y lo iban a colgar, lo iban a matar. Era un decreto de muerte. Pues vemos también que este último decreto que Dios va a hacer, el último mensaje que Dios va a enviar a la iglesia adventista del séptimo día, tiene con ello o viene con un mensaje de salvación o de destrucción, de vida o de muerte. Si uno lo acepta, entonces Dios promete darnos el sello y ser parte de su pueblo. Pero si uno lo rechaza y si uno se pone en contra o trata de perturbar o destruir o frustrar o parar la obra que Dios quiere hacer, entonces las consecuencias va a ser que van a recibir los juicios de Dios por medio de los ángeles en Ezequiel capítulo 9. Por lo tanto, este tercer decreto, este tercer mensaje, después que Dios manda el mensaje de 1888, viene siendo un mensaje de vida o de muerte. Por eso ya no va a haber otra oportunidad para la iglesia de Dios. Y ya no va a haber otra oportunidad. Este es el último mensaje que Dios va a enviar a la iglesia. Y la salvación de la iglesia depende si lo aceptan o lo rechazan. Si van a ser fieles o si van a ser encontrados entre los 144,000, los sellados, o si se van a encontrar entre los impíos que no van a recibir el sello y que van a ser destruidos en Ezequiel capítulo 9. Entonces aquí tenemos, hermanos, el tipo y tenemos el antitipo y los mensajes que Dios ha enviado empezando en 1844, 1888 y finalmente el mensaje que Dios trajo en el año 1929, que en realidad es el mismo mensaje de 1888 del cuarto ángel, pero en su manera completa y total. Ya no va a mandar otro mensaje Dios a la iglesia. Este es el último mensaje de amonestación que Dios va a enviar a la iglesia adventista del séptimo día. Lo que nos espera a la iglesia es el juicio. Ezequiel 9 es tiempo que el juicio empiece por la casa del Señor. Y eso es lo que viene, hermanos. Un juicio que va a causar que la iglesia sea purificada, y es entonces cuando surge la segunda sección, el segundo templo espiritual. Y con ese templo espiritual, Dios va a terminar la obra. La predicación del evangelio, el fuerte pregón, para que entonces se termine la gracia para todo el mundo y entonces los hijos de Dios pueden estar seguros en su reino. Y básicamente eso es lo del estudio de los templos y tipo y el antitipo. Esta parte de acá abajo, esto es Zacarías 4, que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Los dos árboles de olivo, el depósito de oro, que viene siendo el espíritu de la profecía, y el candelero, que representa la iglesia con sus 7 lámparas. Entonces es el sistema que Dios ha establecido para que la iglesia esté recibiendo la verdad profética que es almacenada en el depósito, y que los ministros tienen que ir al depósito, sacar ese aceite auro y dar o alimentar a las lámparas para que den luz. Ese es el sistema que Dios ha establecido, y por lo tanto lo que hemos estudiado fue inspirado por Dios mismo, ¿verdad? Y tiene que ver con el tazón dorado. Todas las verdades que contiene el tazón dorado es para la iglesia, es para el bienestar de la iglesia, para que nosotros podamos entender las profecías del Antiguo como del Nuevo Testamento, que tienen que ver con el día grande y terrible del Señor, que eso es lo que está a punto de suceder. Entonces, esto es lo que vemos, hermanos, en este cartel, los templos tipo y antitipo, ¿verdad? El templo de Salomón, el templo donde predicó Cristo,
y los eventos que sucedieron entre estos dos templos es un ejemplo de lo que ha pasado en la era cristiana en estas dos secciones. La primera sección, la iglesia cristiana apostólica, y la segunda sección es la iglesia purificada, los 144,000 y todo lo que pasó entre estos eventos. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a concluir nuestro estudio. Les voy a leer por lo menos 2 referencias para concluir. Esta se encuentra en Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 239. Los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos, pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. La gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios, pues no les ofrecían lo único que es de valor a su vista. No le presentaban el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Cuando los principios vitales del reino de Dios se pierden, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo y el amor y la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos y ceremonias imponentes. En todo esto no se honra a Dios. Una religión a la moda que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación no es aceptable ante Él. Los servicios de tal religión no obtienen respuesta de los mensajeros celestiales. La iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Él la aquilada no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se ha de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Esta es una referencia muy pero muy buena, porque nos muestra el contraste, ¿verdad? De lo que vemos en el templo de Salomón, la belleza, todo lo que era lujoso, el oro y todo eso. Pero aquí el Espíritu Profecía nos muestra que lo que Dios aprecia y lo que Dios busca en nosotros, sus hijos, es el adorno del alma, de la piedad, es el carácter, ¿verdad? Es la humildad, la mansedumbre, eso es lo que Dios estima y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando uno no tiene eso, entonces se deja llevar, así como los judíos se dejaron llevar, ¿verdad? Por el templo, el orgullo, y por su templo, por sus servicios, por sus ritos, pero faltaban la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Y eso es lo que sucede también hoy en día, hermanos, que a veces nosotros podemos profesar ser cristianos. Es muy fácil profesar ser cristianos. Es muy fácil vestirse como un cristiano, ¿verdad? Y las hermanas se tapan la cabeza y mucha santidad, pero ¿cómo está el corazón? Podemos engañar a los hermanos, podemos saber cómo platicar, cómo comportarnos entre los hermanos,
pero ¿qué está dentro del corazón? ¿Qué es lo que está en el interior? No podemos engañar al Señor. Entonces aquí nos muestra lo que el Señor quiere. Quiere el fruto de la santidad, el fruto de la abnegación. Quiere la belleza de un temperamento y del carácter que revela que somos representantes de Cristo. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, especialmente si nosotros decimos que somos creyentes de este último mensaje. Cuando uno dice que uno es creyente de la verdad presente, de esta verdad, entonces se tiene que manifestar en nuestro comportamiento, se tiene que manifestar en nuestras vidas, se tiene que manifestar en nuestro amor, en la humildad y en la misericordia. No en el orgullo, no en creernos que somos superiores a los demás, que somos superiores a los hermanos en la iglesia, no creernos que somos santificados y ese es lo que se ve, en vez de un carácter noble, humilde, misericordioso. Eso es lo que se tiene que ver, hermanos. Eso es lo que Dios aprecia. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros para reflejar ese carácter, para que la iglesia, los hermanos sepan que nosotros tenemos una relación con el Señor. Okay, que Dios nos ayude. Y finalmente esta referencia se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 145, dice: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de substancias inertas que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Hermanos, que Dios nos ayude para que podamos llegar a ser una de esas piedras vivas que va a componer este templo espiritual. Esperemos y le pidamos al Señor que Él siga trabajando en nuestras vidas, labrando, puliendo, preparando este templo, nosotros mismos, para que podamos, ¿verdad?, estar y ser parte de ese templo espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos. Estudiemos estos temas, son importantes para nuestra salvación, y que las lecciones que estamos aprendiendo aquí las podamos poner en nuestras vidas, de tal manera que seamos fieles representantes de Cristo, llevando un mensaje de amonestación a la iglesia, pero que se manifieste en nuestras vidas, que no simplemente seamos profesores de esta verdad, de este mensaje, sino que vivamos el mensaje, que vivamos la verdad y que puedan ver en nosotros a Cristo en todas nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestros propósitos y en nuestro estilo de vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Este es mi deseo y oración. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu que ilumina nuestras mentes y nos dirige a tu verdad, nos enseña estos principios. Padre, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas para que lleguemos a ser parte de ese templo espiritual.
Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga y hasta el próximo estudio. Muchas bendiciones. Amén.